Tengan todos muy buenos días, mis queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos a nuestra clase de sociales. Vamos a dar inicio a nuestra clase de este día, pero antes de hacerlo, vamos a darle gracias a Dios por lo bueno que es con nosotros. Así es que quiero pedirles que podamos orar y agradecerle a Dios porque nos permite estar en nuestra casita y poder estar recibiendo nuestra clase. Así es que oremos. Buen Dios y Padre Celestial, venimos ante su presencia agradeciéndole por lo bueno que es con cada uno de nosotros. Gracias por la bendición de un nuevo día. Queremos suplicarle que nos bendiga, que nos guarde, que nos ayude a poder comprender la clase y a que nos salga bien todas nuestras actividades. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amores, vamos a dar inicio a nuestra clase. El tema que veremos este día es el clima de Centroamérica y su impacto en la población. Clima de Centroamérica y su impacto en la población. Para iniciar, vamos a iniciar definiendo qué es el clima. ¿Han escuchado ustedes acerca de esa palabra, qué es el clima? O cuando las personas dicen, hoy el clima está fresco, hoy el clima está caliente, dicen. Hoy el clima está lluvioso. O en los noticieros han escuchado ustedes que dicen, vamos a dar el pronóstico del clima. Entonces, la palabra clima la hemos escuchado, pero ¿qué es en realidad el clima? El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que se registran en un lugar. La climatología se encarga de su estudio. O sea que podemos decir que el clima es lo que encontramos en la atmósfera terrestre. Es un conjunto de fenómenos. Por eso ahí tenemos en la imagen diferentes nubecitas que nos presentan diferentes estados del clima. Pero el clima está conformado por varios elementos. Tenemos que uno de los elementos que conforma el clima es la humedad. ¿Y qué es la humedad? Pues es el agua que contiene el aire. Así como escucha, el aire también contiene humedad. Y ese es uno de los elementos del clima. La lluvia. ¿Qué es la lluvia? Pues son las gotas de agua condensadas en las nubes. Esas gotitas de agua, ahí me faltó ponerle condensadas en las nubes. La lluvia, pues es esas gotitas que caen, que se encuentran en las nubes y luego caen hacia la tierra. El siguiente elemento es la temperatura. Y la temperatura es el grado de calor de la atmósfera. Recuérdese que la atmósfera tiene, así como nuestro cuerpo tiene una temperatura, también la atmósfera. Si ustedes han escuchado que dice, hoy está a 25 grados, hoy está a 30 grados cuando está muy caliente, cuando está frío, hoy está a 15 grados, a 18. Entonces, la temperatura es un elemento del clima. ¿Qué más? La presión atmosférica, el peso del aire. Nosotros, como cuerpos aquí en la Tierra, tenemos una presión. La atmósfera ejerce sobre nosotros una presión que hace que no flotemos. Entonces, el peso del aire también es parte de los elementos del clima. Y por último tenemos el viento. ¿Qué es el viento? Es el aire en movimiento. Entonces, recordemos que los elementos del clima son humedad, lluvia, temperatura,
presión atmosférica, viento. Las características geográficas también influyen en el clima de una región. Cuando hablamos de características geográficas nos referimos a la posición, la zona, el relieve en que se encuentra determinada región. Por ejemplo, la altura al nivel del mar. No todas las ciudades o los lugares están a la misma altura sobre el nivel del mar. Unos están más altos, otros están más bajos. También recordemos que la cantidad de luz que recibe un lugar también influye para que se forme el clima y las corrientes marinas. Por ejemplo, las ciudades que se encuentran más cerca de los polos, ya sea del polo norte o del polo sur, esas ciudades tienen climas extremadamente fríos porque están rodeados de hielo y eso favorece la presencia de nieve durante todo el año. Entonces no va a ser lo mismo un clima en una región que esté cerca de los polos como una que esté cerca del mar. Ahí tenemos la imagen de unos pingüinitos que están muy felices a nadar. Están en el polo, entonces están rodeados de hielo y por lo tanto el clima en esas regiones va a ser un clima extremadamente frío. No así, ¿verdad? En el caso de los lugares o las ciudades que se encuentran cerca del mar. Estos lugares poseen un clima cálido. ¿Cuántos de ustedes han ido a la playa? Y desde que uno ya va cerca de la playa, tal vez no ha llegado completamente, pero desde que ya va cerca de la playa ya se empieza a sentir un calor grande. ¿Por qué? Porque el mar, la zona costera es caliente, entonces el clima es cálido. Cuando decimos cálido nos referimos a caliente. Ahora hablemos del clima de Centroamérica. Por nuestra ubicación, el clima de Centroamérica en general es un clima tropical. Nuestro clima es un clima tropical. ¿Y qué quiere decir tropical? Que está entre lo cálido y lo lluvioso, o sea, entre lo frío y lo heladito. Entonces, nosotros tenemos la bendición que por estar en el centro, por eso se llama Centroamérica, nuestro clima es tropical porque no estamos tan cerca del polo para que sea tan frío, pero tampoco estamos en una posición donde hay mucho calor en línea vertical con el sol. Entonces, nuestra posición nos favorece para tener un clima muy, pero muy agradable. Nosotros tenemos la bendición que nosotros podemos salir libremente con las temperaturas que hay. En otros lugares, cuando las temperaturas empiezan a caer y se pone pero muy frío, las personas no pueden salir a la calle y en sus casas tienen que tener calefacciones cuando viene el invierno y en otros lugares pues tienen que tener aire acondicionado porque tampoco pueden salir por el extremo calor. Entonces nosotros, gracias a Dios, nuestro clima es un clima tropical y contamos con la bendición de poder salir pues en todo el año. Nosotros contamos con dos estaciones bien marcadas. Nuestro país y toda Centroamérica posee nada más dos estaciones de las que conocemos. La lluviosa, que se conoce como invierno también, y la estación seca o podemos llamarle verano, que es cuando no hay lluvia. Entonces, nosotros solamente contamos con dos estaciones.
Nuestro clima, por nuestra ubicación, nos regala muchas ventajas. Vamos a hablar acerca de las ventajas que tiene el clima en Centroamérica. Hablemos un poco de ellas. Veamos, la región es el hábitat de gran variedad de árboles frutales característicos de esta región del mundo. Por el clima que nosotros tenemos, gozamos con la bendición de contar con una gran variedad de fruta, de árboles frutales que todo el año, pues gracias a Dios, nos dan cosechas. Claro, hay ciertas frutas que tienen su época, ¿verdad?, para salir, pero todo el año nosotros gozamos con diferentes cultivos de frutas que se dan aquí por nuestro clima. También poseemos una fauna y flora rica en abundancia y en diversidad, lo que hace posible la gran variedad de ecosistemas. En Centroamérica tenemos una gran variedad también de especies de animales que también por nuestro clima pueden ellos adaptarse y vivir muy felices y poderse reproducir. Y tenemos ahí una gran cantidad de aves y de animales que, como no somos un lugar donde, por ejemplo, cae nieve, los animalitos pueden vivir toda la época del año pues muy tranquilos. Igual con la flora, tenemos una gran variedad de especies gracias a nuestro clima. Otra ventaja que nuestro clima nos brinda es lo agradable de las temperaturas convierte a la región en uno de los destinos turísticos más buscados, sobre todo por sus playas. Nosotros contamos con unas playas hermosísimas y gracias a nuestro clima, la temperatura del agua hace que seamos atractivos para que muchos turistas vengan. De hecho, nuestro país, El Salvador, está catalogado a nivel mundial como uno de los países donde tiene unas excelentes playas para surfear. Así es que tenemos esa bendición de contar con playas hermosísimas, que por cierto ya casi viene la época de vacación para que los que puedan ir van y puedan disfrutar de esas hermosas playas. Así es que eso es gracias a nuestro clima, porque imagínense, si nosotros no tuviéramos este clima tropical, pues no podríamos ir a la playa aunque la tuviéramos cerquita. Otra de las ventajas que nosotros tenemos es las actividades agrícolas se desarrollan con normalidad durante el año, debido a que la transición de la época seca y lluviosa no es muy dramática. Gracias a que, solo tenemos 2 estaciones y cuando termina una, pues rápidamente viene la otra y no hay ese periodo de transición, de cambio, no es muy brusco, entonces eso favorece a que las personas que se dedican a la siembra pues puedan hacer sus cultivos y eso no les afecta. También durante gran parte del año la región mantiene una temperatura entre templada y cálida, la cual favorece las actividades agrícolas. Gracias a que a nuestra temperatura propicia un clima bastante agradable y es por eso que todo el año ustedes se fijan que las personas que se dedican a la siembra pues en las primeras épocas siembran unas cosas, después de sacada esa cosecha siembran otras y es gracias a nuestro clima porque no es un clima como en otros lugares de extremo frío o de extremo calor. No, nuestro clima es muy agradable y eso favorece a que haya mucha siembra. Pero no solamente vamos a hablar de las cosas buenas de nuestro clima. También hay desventajas del clima que nosotros tenemos. Hablemos un poco acerca de esas desventajas. Por ejemplo, nuestra región es propensa a huracanes. Nosotros estamos en una región donde se forman muchos huracanes y allá por septiembre, octubre, ustedes van a estar escuchando que
se empiezan a formar muchos huracanes. Gracias a Dios hasta el día de hoy, pues ha tenido misericordia de nosotros y a pesar de que algunos sí han golpeado mucho a la región y han habido muertes y mucha destrucción, pero Dios nos ha guardado. Hace poco escuchamos de varios huracanes, el año pasado se formaron varios, pero a la misma vez pues se han disipado y no nos ha afectado muchísimo a nosotros, a El Salvador. No así, el año pasado los que hubieron sí afectaron a muchos países. Guatemala, Honduras se vieron bastante afectados, pero eso es consecuencia de nuestro clima que favorece que se formen los huracanes. También cuando se viene la época lluviosa hay desbordamiento de ríos e inundaciones y esto produce desastres. Nuestro clima, pues muchas veces cuando la época lluviosa se pone fuerte, pues hay desbordamientos en los ríos e inundaciones y eso pues no nos favorece, eso no es algo bueno. También las lluvias ocasionan deslizamientos de tierra. Hemos escuchado muchas veces que pues por nuestra ubicación, igual por nuestro clima, si hay mucha lluvia, pues han habido muchas veces desbordamientos de tierra y han quedado muchas casas afectadas, viviendas y sobre todo lugares de quebradas, barrancos, cerros se ven afectados por esta situación. También la prolongación de la estación seca o lluviosa impacta gravemente la agricultura y ocasiona pérdidas a los campesinos, escasez de alimento y aumento en los precios. Cuando se alarga la época seca y las personas empiezan a sembrar y desean la lluvia y no aparece, pues eso también provoca pérdidas o al contrario, si hay mucha lluvia, no se puede sembrar y los cultivos se pierden. Entonces, esa es una desventaja de nuestro clima. Y recuerde que cuando los cultivos se pierden, pues perdemos todos porque lo que pasa es de que se pierden los cultivos y ya no hay de ese alimento, el poco que hay se vuelve caro y ya empieza a subir la canasta básica de la población. Entonces, cuando pasa eso, todos nos vemos afectados. Y la intensidad del calor que registra algunas zonas genera problemas de salud en ancianos y niños. Como nosotros no tenemos un clima estandarizado, pues tenemos lugares donde sí hace bastante calor y eso pues afecta principalmente a los ancianos. Hablemos un poco acerca de un fenómeno que en los últimos años ha estado causando muchos problemas a Centroamérica y no solo a nosotros, sino al mundo entero. Pero enfoquémonos en Centroamérica. Hablemos acerca del fenómeno del niño. ¿Qué es eso del fenómeno del niño? Pues el fenómeno del niño es un fenómeno climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Océano Pacífico. Esto hace que las aguas aumenten su temperatura, generalmente, provoca que se reduzcan las lluvias, provocando sequías. El fenómeno del niño, en conclusión, lo que hace es alterar el clima y hace que el verano se alargue y provoca sequías. Y ya hablamos que si hay sequía, eso afecta a los agricultores porque los cultivos se pierden, no pueden sembrar por la falta de agua. Entonces, este fenómeno nos daña gravemente. Pero el fenómeno del niño también tiene su contraparte y se llama fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña es lo contrario al niño. El fenómeno de la niña es un fenómeno climático que ocasiona el aumento de las precipitaciones. Esto produce grandes inundaciones, o sea que es al contrario.
El niño genera sequía, pero el fenómeno de la niña genera mucha agua, mucha lluvia. El invierno se alarga y provoca inundaciones, provoca también la pérdida de los cultivos. Entonces vemos que estos fenómenos causan muchísimo problema. ¿Qué vamos a hacer de actividad? Lo que vamos a hacer en primer lugar es copiar la clase en su cuaderno de estudios sociales con todo lo que hemos hablado acerca de qué es clima, las ventajas que tenemos, las desventajas, qué es el fenómeno del niño, qué es el fenómeno de la niña. Todo lo que hemos hablado en la clase, esos conceptos los va a escribir en su cuaderno de estudios sociales. Luego se va a ir a su libro y va a completar las páginas 26 y 27. Hay conceptos de los que hemos visto que le van a servir muchísimo para completar su libro. Les agradezco por toda su atención, mis amores. Les deseo que tengan un feliz día y por supuesto que Dios me les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.